Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a los que estéis por Argentina, por Buenos Aires, por Uruguay. Este es un programa de conciencia mágica y frecuencia cristal. Acabo de hacer la presentación ahora en otro vídeo, pero han sucedido una serie de ecos que han impedido que podamos continuar nuestra emisión. Antes de nada, saludar otra vez a Cristian, un gran amigo que siempre está colaborando en casi todos los programas. Buenos días, Cristian. Miguel, buen día nuevamente. Vuelvo a decir lo que mencionábamos justamente en ese mini programita anterior, que lo que sucedió, ahora vamos a ver que es totalmente entendible desde el tema que vamos a recorrer hoy, que es entender cómo reacciona el psiquismo ante determinadas situaciones, y por lo tanto, digamos, no es que es ajeno a lo que ha sucedido. Eh, por lo tanto, esto en realidad nos viene como anillo al dedo, como se dice, porque desde una situación práctica, in situ, vamos a demostrar cómo hay una herramienta que te permite en tiempo real leer lo que está pasando en tu universo. Vale, muy bien. Precisamente esto, íbamos a hablar de un tema bastante delicado, con con bastante eco, y, y ha aparecido pues esta limitación que hemos ido atravesando. Bueno, perdón. No, no, que de eso se trata, o sea, a ver, vuelvo a decir lo que varias veces hemos hablado, o sea, eh, que uno trate y aborde temas herméticos no quiere decir que en tu vida no se presenten situaciones problemáticas. Lo que Sí, sucede es que tenés una respuesta diferente ante eso. Lo que pasó recién es parte de esas situaciones y simplemente el hecho de que hicimos lo que hay que hacer, un arranque en dos fases del tema. Y obviamente, ahora aprovecharemos la herramienta que vamos a recorrer para hacer una lectura al respecto. Pero no se trata de decir, bueno, listo, ya está, salió mal la primera vez, me equivoqué, o por la otra vía, ¿no? Creerte en un estado de perfección total donde crees que estás en un estado de completud que obviamente es inhumano, y aparte que si tú te crees en un estado de completud, lo único que haces es cerrar cualquier tipo de recepción del universo hacia vos. Si ya estás completo y no te hace falta algo, o sea, no hay fallas en tu vida, pues entonces el universo entiende que no es necesario algo y por ende no entrarás en un estado donde puedas recibir. correcto. Tú tienes que darte cuenta de que algo te falta y a partir de ahí te pones en camino. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando te pones en camino hacia lo que quieres, siempre lo haces desde una identificación. Tú tienes que identificarte con lo que quieres para poder hacerlo. Y como tu resultado está fuera de la identificación que tú tienes porque es algo externo a tu universo, normalmente pasará lo que acaba de pasar ahora, que es que tendrás que arrancar en dos fases. Es decir, irás hacia donde quieres, no te saldrá bien de la manera de la que lo estás haciendo, cambiarás el lugar desde donde estás yendo hacia donde quieres y entonces sí que volverá a fluir. No solo en el programa, sino en casi todas las áreas de nuestra vida o casi todas las cosas que todos hemos querido, hemos podido ver que muchas veces no ha sido a la primera vez las que hemos conseguido lo que queremos. Hemos tenido que cambiar la perspectiva que tenemos sobre la situación para entonces poder cambiarlo, como me pasó a mí con el viaje que yo hago a Perú la próxima semana en grupo. También lo quiero contar a modo de anecdótico para que la gente pues sepa un poquito cómo funciona a nivel práctico. Yo lo primero que hice cuando contacté con Nicolás para hacer el viaje, bueno, yo ni tenía gente, ni había nunca organizado un viaje de enseñanza grupal, ni nunca había, nunca había hecho esto, nunca había hecho un viaje grupal de enseñanza a ningún sitio, por lo cual ya era de entrada algo que estaba fuera de mi universo.
Al estar fuera de mi universo, yo lo primero que hice, como hago siempre, es mi ritual de inicio. En el ritual de inicio puse 12 personas más yo, o sea, en total un número de 13 personas, 12 más una. Y al principio parecía que todo iba bien, se apuntó bastante gente, se interesó enseguida y medianamente se apuntaron, algunos tenían que considerarlo un poquito más. Todo, todo parecía ir muy bien, muy fluido, lo promocioné desde Girona, desde la ciudad donde yo vivo. Y bueno, claro, yo estaba atrapado en lo posible, que creía que era posible, el grupo de gente que tenía, y yo decía, bueno, pues ya está, ha sido relativamente fácil. Claro que no me cuadraba, porque yo sé que las cosas te vienen por otro sitio, sobre todo cuando es algo nuevo. Evidentemente, todo el grupo que había, todo el grupo, salvo dos personas, se desvaneció. Ya nadie quería ir, o no podían ir, o no tenían dinero para ir. Sin embargo, yo nunca consideré no ir. Mi dinero por parte personal, también tuve unas deudas que ni siquiera eran mías, eran unas deudas familiares que tuve que aportar yo. Y bueno, entonces en el factor económico mío personal también me vi un poco más limitado, pero yo no hice caso, vi que todo esto era algo normal. Entonces, a partir de ahí, hice una lectura, vi que me quedé atrapado en lo posible, vi que me quedé atrapado también en lo necesario y volví otra vez a hacer otro ritual para arrancar. Entonces dejé de arrancar desde Girona, dejé de arrancar desde donde yo estaba arrancando y de ofrecer el tipo de viaje iniciático que yo estaba ofreciendo. Eh, Me puse a promocionar el viaje por las zonas de Lleida y más que a promocionar el viaje, a promocionarlo entre mis propias actividades que hago por Lleida, y lo promocioné más orientado a lo que es la sanación, más orientado a lo que es diferentes secciones que también son muy importantes, aunque yo quería ir por motivos iniciáticos de creación de realidad y de sistemas de creación que pueden ser bastante potentes y bastante rápidos, ¿no? Y sobre todo por la tierra de los Andes, porque tengo algo especial ahí. Al hacer ese arranque bifásico, toda la gente que vino de esta zona de Lleida, y entonces la gente que nos vamos a Perú, todos salvo tres, somos de Lleida, y somos los mismos que yo ritualicé el primer día. Simplemente que no vinieron estas personas por donde yo esperaba que vinieran, cosa que es obvia porque siempre sucede así. Y bueno, esto es un poco lo que contar en mi experiencia al respecto, de que sí, de que evidentemente las cosas muchas veces las has de hacer de dos fases. Experimentas, te confundes, que nunca es una confusión, sino es una revelación, y a partir de ahí sabes desde dónde has de mirar lo que tú quieres conseguir o qué hay en cómo lo estabas mirando que no estabas considerando y vuelve otra vez a fluir todo una vez esto lo pones en la práctica. Y bueno, esta era un poco la experiencia a compartir contigo y con los oyentes que nos estén escuchando. Ahora, realmente la experiencia, podemos tomar todo ese material para ahora ponerlo en un mapa y entender cómo todo eso que sucede son pasos dentro de una lógica que conlleva el psiquismo. También entender que esto de esta cuestión de este arranque en dos fases que se hace está también descrita en todos los textos sagrados. Dios como ente creador o como estado creador, no como ente, no es una cosa externa, pero como estado creador, siempre los textos sagrados, por ejemplo en la Biblia, nos muestra que Dios tiene que crear algo, lo evalúa, cuando lo evalúa, vamos a decir, hace un juicio, un veredicto, y en función de eso lo destruye y lo vuelve a rehacer.
en la Biblia está anotado como lo que tiene que ver con el diluvio universal, donde Dios crea la humanidad, después de un tiempo la evalúa, entiende que no produjo el resultado que él esperaba, manda una inundación, pues, y vuelve desde cero, tomando en cuenta el lugar que él considera que era el viable para reconstruir. O sea, no es deshacer todo, sino hay algo que él deja, que en este caso es el arca de Noé, o sea, Noé y su familia. O sea que esto es lo que te implica cuando tú haces la evaluación de esta para hacer este arranque en 2 fases, tienes que detectar el punto anterior a dónde te perdiste, a dónde te saliste del camino que tiene que ver con esa direccionalidad de tu resultado. Y a partir de ese punto firme es donde vuelves a retomar. Lo mismo lo podemos ver en mitologías como la hindú, en donde directamente Dios tiene 3 estados, es una trinidad, con Brahma, Vishnu y Shiva, o sea, son 3 fases de Dios, un Dios creador, un Dios conservador y un Dios destructor. Entonces, esto mismo traspolado a las distintas culturas, pues nos muestran que por algún motivo, esto que día a día se nos presenta en la práctica, tiene una base hermética, simplemente que por no estar atentos a eso, ya sea por desconocimiento, por ignorancia del tema, o por lo que fuera, pues no le prestamos la atención necesaria. Pero Sí, siempre está presente. Y lo importante entonces es entender, y acá ya anudándolo con el tema que vamos a recordar hoy, es, ok, pero ¿ante qué cuestiones el psiquismo reacciona? Ante cualquier cosa, no. Esto ya retomando un poco lo que estábamos recorriendo en el encuentro anterior, en donde empezamos a ver que el psiquismo reacciona ante ciertas situaciones en particular, no ante cualquier situación, sino di- ante cuestiones en particulares. digamos que claro, que estos límites por los cuales tenemos que hacer los arranques en 2 fases, los arranques bifásicos, aparecen porque nosotros nos estamos encerrados en una zona, en un sitio psíquico, sin saberlo. Exactamente. Entonces, como dice Cristian, nunca hay que dejar de ir hacia el objetivo o nunca hay que dejar de ir hacia lo que queremos, sino simplemente detectar lo que está sobrando para llegar a donde queremos. Entonces, para esto a veces hace falta un mapa, hace falta saber realmente dónde nos situamos, ¿no? Como una referencia. Entonces, Exacto. Christian tiene una referencia, un mapa condensado, que es el mismo mapa que el de todas las culturas herméticas, pero condensado. Es su propio mapa que le llama las 4 zonas de emergencia, así como para entrar de lleno en el tema. Y bueno, Cristian, pues explícanos un poquito qué son estas zonas y el porqué de la importancia de tenerlas en cuenta. Bueno, primero, digamos, entender que este mapa que voy a presentar ahora, de lo cual ya he hecho, hay un mastermind que he realizado, donde hay 5 videomódulos más un taller de sanación en donde hay un recorrido completo de todo esto. Digo, si a alguien le interesa puede pasar por mi canal, ahí está abierto este mastermind, en donde se tratan temas muy, muy específicos. Y vamos a hacer una recorrida, un mapeo del mapa, digamos. Entender también que este mapa es producto de, digamos, de un recorrido personal a través de lo que es mi participación en grupos de estudio, en grupos de supervisión, experiencia propia, y que este mapa que vamos a hacer ahora es una condensación de lo que tiene que ver con lo que se llama el diagrama de Peirce, que es una herramienta de lógica relativamente moderna, estamos hablando del año 1800 y tanto, llegando a 1900, de Sander Peirce, que es un logista, tiene que ver con los principios de verdad, también aristotélicos, pero además tiene el toque hermético, en donde esto que vamos a ver es un mapa que se conlleva con que cada cultura, en donde ha tomado el hermetismo como estilo de vida, lo ha puesto en juego. Este mapa lo encontrás en los sumerios, lo encontrás en la historia de Cristo, lo encontrás en los celtas, lo encontrás en los chinos, en los japoneses, en las culturas originarias de América, ya sean los incas, ahora que tú vas a esas tierras, lo encontrás con los mapuches, lo encontrás con los aztecas, lo encontrás con los mayas, cada uno, con los hopis, o sea, cada uno con su estilo, pero cuando veas el modelo, te das cuenta y lo reconoces enseguida.
qué es ese mapa. No tiene muchos secretos en cuanto a darte cuenta que esas representaciones que han hecho a lo largo de la historia, estas culturas, hablan de este mapa. Voy a compartirlo en pantalla, ya que hemos descubierto esta posibilidad técnica. Quiero que me digas si ya cuando aparece el mapa. ¿Ya se ve? Ahora lo estoy viendo. Ok. Digo, para entenderlo gráficamente, porque si no queda muy descolgado. Primero que nada, digamos, vemos muchas cositas, digamos, no te marees de entrada a querer entender todo lo que está contenido aquí, porque directamente es utópico, porque todo lo que está contenido aquí es toda situación ante la que tu psiquismo da una respuesta. Esto es un mapeo del psiquismo, desde la lógica y desde el hermetismo. O sea, es una integración lógica hermética. Entonces, querer comprenderlo por leer o por guiarte por colores o por cuestiones así, no funciona. Primero decir que este mapa, cuando lo veas, quizás te recuerda al juego del parchís. Y tiene mucho que ver con eso, porque este mapa es parte de un juego, porque esto es un juego. La vida es una especie de juego, como un juego de ajedrez, un juego de combate. Y entender que el diseño de este mapa, esto es una historia muy particular que quiero contar, no lo he dicho muchas veces, el diseño del mapa, no el contenido, sino el diseño del mapa. Estaba un día yo realizando una tarea que tenía que ver con trascender una falla personal, o sea, estaba haciendo un acto de guerra en lo interno, y de repente apareció. Esto quiero compartirlo, son esas cosas que, cuando digo, de repente te llega esa información del hemisferio derecho, porque conectaste atravesando cuestiones que tenía que atravesar, y directamente ese mapa llegó así como está. Lo único que hice después fue volcarlo a un diseño, pero lo que tú ves apareció como un regalo, por así decirlo, y a partir de ahí entendí que, bueno, que obviamente esto era compartir. Entonces, primero entender que este mapa, como cuestión general, te mapea toda la realidad, o sea, todas las respuestas de tu psiquismo posibles ante situaciones que tu psiquismo detecta como situaciones de emergencia. ¿Qué quiere decir de emergencia? Cuando estás ante una posibilidad de que tu ego emerja tu ego o emerja la posibilidad de que des una respuesta ante ese ego. Eso es lo que se considera una situación de emergencia. ¿Sí? O sea, situaciones en donde el yo entra en riesgo. Y como entra en riesgo, pues entras en una de estas zonas, y ahora veremos con su dinámica, para que tú te quedes en el mismo lugar de él. Primero entender que este mapa, como lo vemos, tiene 3 principios, que hay que entenderlos, obviamente, con el tiempo, porque si esto es un mapeo, no estoy haciendo el detalle exacto. Pero este mapa tiene 3 principios. Un principio económico, que tiene que ver con las cantidades, tiene un principio topológico, que tiene que ver con los lugares, y tiene un principio dinámico, que es la manera en que los lugares, o sea, la economía y la topología y la economía, los lugares y las cantidades interactúan. O sea, cómo te mueves dentro del mapa. Por eso te decía lo del tablero del parchís, porque es realmente un juego en donde tú vas haciendo todo un recorrido para coronar. Vale. Sí, 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 sí. La verdad es que lo Este veo, mapa, sí, sí, lo veo bastante, bastante completo ahora que lo estoy observando, ahora que lo estoy observando con detenimiento. Continúa, bueno, continúa. este mapa, digamos, de entrada, podemos ver que a simple vista tiene 4 divisiones. Esas 4 divisiones, que está obviamente en su forma que tiene que ver con estas líneas horizontales y verticales, lo que están mostrando son las 4 zonas de emergencia de las que el psiquismo responde. El programa anterior decíamos, de todas las situaciones problemáticas en tu vida, que tú crees que hay muchísimas situaciones, en realidad, de entrada este mapa te aprende a condensarla en 4. O sea, de todo eso que tú crees que son un montón de cosas, aprendes a identificar 4 puntos en donde tienes que estar atento de una manera particular. Con lo cual eso te permite de entrada, digamos, focalizar y concentrar tu energía de una manera muy distinta, porque con este mapa ya sabes a qué le tienes que prestar atención y a qué no. Entonces no te pierdes en rodeos o poniendo la energía de donde no era. Si tú aprendes a identificar en qué zona estás, aprendes a dar respuesta a eso que se pone en juego y no a otra cosa. Entonces esto tiene entonces cuatro lo que llaman 4 cuadrantes,
que son los que vemos como esos cuadraditos que quedan identificados en cada uno de estos sectores, cada uno de estos redonditos. Y en el centro está lo que se llama, que en realidad es otro mapa en sí mismo, pues esto es un mapa integrado, y lo que vemos en el centro es el mapa, pero de las zonas de pantano. Eso es algo que recorremos otro día, porque hay una interacción entre ambas zonas. Pero lo que está en el centro es un mapa en sí mismo, que obviamente interactúa. Cristian, no te oigo ahora. Hola, 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 hola. Hola, ahora sí que se te oye. Decía, lo que está en el centro es un mapa en sí mismo, porque lo que está en los cuadrantes, que es la zona de emergencia, es una zona de decisión. O emerge el sujeto en ti o emerge el yo. Si lo que emerge es el yo, caes al centro, Vale, que es esa zona de pantano. Si lo que emerge en ti es el sujeto, pasas a otro mapa, que no está aquí ahora, que está también integrado, pero no en este gráfico. Ya sigue otra lógica. Por eso lo que está acá, que son estas zonas de emergencia, es una zona esta de algo emerge. O emerge el sujeto en ti o emerge el otro, el yo, el ego. Estas cuadrantes que vemos entonces, este mapa lo podemos identificar entonces, primero entendiendo eso, que lo del centro es un mapa aparte, que otro día lo recorremos, que tiene que ver con lo que se conoce en la vida cotidiana como el infierno. Es cuando tú dices, mi vida es un infierno, la vida cotidiana es un infierno. Bueno, eso es lo que está en el centro del mapa. vale, el centro del mapa es cuando te has quedado preso de toda identificación y piensas que no tienes fuerza o poder ante ello, ¿no? Es la vida cotidiana. Entonces, La ¿viste vida. eh, cuando dice el infierno está en la tierra? Bueno, ahí lo tienes graficado en un mapa que es eso que está ahí en el centro. Las Sí, zonas de emergencia, sí, 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 no, yo decía que el infierno está en la tierra, pero el paraíso también, todo depende del mito que lo envuelva, ¿no? claro, bueno, obviamente, pero Ujú. eh, obvio. A lo que me refería con esto del infierno está en la tierra es entender que ese mapa está representando lo que se conoce con el mito como el infierno, o sea, esa vida complicada, siempre llena de sufrimiento, trabada, que no avanza, con problemas. Bueno, eso es lo que está representado y mapeado en ese mapa central, digamos, en ese Vale. círculo central. Las zonas en sí misma, este mapa, digamos, lo que tiene son estos cuadrantes y a su vez tiene dos grandes divisiones. Los cuadrantes superiores, o sea, lo que en el mapa vemos como grande que dice ante los inicios y ante la falla mide de dónde, mide de, que quiere decir desde dónde, es lo que se conoce como los cuadrantes que están en una zona que se llama universal. Eso que se llama universal es porque es algo común a todo humano, algo que tiene que ver con cuestiones muy generales, y además entre eso es los cuadrantes en donde transcurre la vida cotidiana. Son los dos polos dialécticos en donde la vida cotidiana rebota como un partido de ping-pong todo el tiempo. Es muy difícil en lo cotidiano, desde lo cotidiano, es muy difícil que te enfrentes ante situaciones que tengan que ver con los cuadrantes que están en la parte inferior, que es lo que se ve ahí como ante la falla en el otro y ante el crecimiento, que son los cuadrantes que tienen que ver con particulares. Vale. Esta primer cuestión, que ya te muestra una parte topológica y una parte económica, tiene una parte dinámica. Tú en la vida, el mapa lo primero que te enseña con esta lógica de entender cuadrantes particulares y cuadrantes universales es que, por lógica, siempre tienes que aprender a ingresar por lo universal y cuando atraviesas lo universal, recién ahí llegas a lo particular. Cuando en cualquier situación tú quieras entrar por la vía de lo particular sin atravesar lo universal, pues esa situación te condena directamente a dos lugares que son la soberbia, una persona soberbia, una característica de una persona soberbia, por ejemplo, es una, y la otra del que se cree una excepción, el que se cree el excepcional, o sea, el que se cree que como él es él, todo lo puede. No tiene que pedir permiso, no tiene que pedir perdón, porque es él. Esas dos cuadrantes son cuando quieres, lo que se juega, cuando quieres entrar por las vías particulares en una situación en vez de querer ingresar por las vías generales. Esto de entrada ya te muestra algo, que estos cuadrantes en sí mismos, estas zonas en sí mismas te muestran que dentro de esto está encerrado una cura y una enfermedad. Y Y también, esto mismo.
Perdón, y esto mismo lo vemos en todo. Para tú llegar a lo concreto, primero tienes que entender lo general, o a través de lo general vas concretando, como la enseñanza hermética te enseña. Lo mismo pasa entre lo particular y lo universal. No puedo ir a lo particular sin antes pasar por lo universal. Eso es lo Exactamente. que, eso es lo que te dicen estos dos inferiores que tú estás mencionando, ¿no? Exactamente, así es. Vuelvo a decir, esta es la primera enseñanza que tú puedes ver por, por ver el mapeo del mapa, cosas muy generales. Sin entrar, como ves, cuando estamos recorriendo el mapa estoy siguiendo esa misma lógica. No te estoy hablando de cada cuadrante en particular, empiezo hablándote del mapa en general. Eso te Exacto, muestra como al hablar del mapa te estoy mostrando usando el mapa. ¿Se entiende? Te hablo, empiezo por lo general y de ahí voy desembocando en lo particular, utilizando la correcto, misma lógica que el mapa te enseña. La correcto, primera correcto. división entonces veíamos que es lo universal y lo particular. Después tiene otra división que tiene que ver ya no con la cuestión, digamos, de la horizontalidad, sino con las divisiones, con la división vertical, y es que esto representa, por un lado, lo que son las energías masculinas, por otro lado, lo que son las energías femeninas. Verás que cuando tú divides el mapa verticalmente, ves que hay dos cuadrantes que son negativos, porque ves unos numeritos, uno que dice uno menos y otro que dice menos uno, Sí, y por la otra columna ves uno que dice uno más y otro que dice más uno. Los que están dentro de la lógica de lo negativo, o sea, el menos uno y el uno menos, son los que se llaman cuadrantes femeninos, tienen una energía femenina. Son cuadrantes negativos. Los que tienen el más, el plus, o sea, el signo de suma, son cuadrantes que manejan energía masculina, energía que tiene que ver con lo masculino. Esto también para entenderlo como es posible contemplar también situaciones que tienen que ver con esto. Por lo tanto, también te da la pauta de que si tú por algún motivo lo que quieres hacer es poner algo en tu vida, pues tienes que estar atento a los cuadrantes que tienen que ver el más. Si tú lo que quieres es sacar algo de tu vida, lo que tienes que poner en juego son cuadrantes que tengan que ver con lo negativo. Esto, vaya, vaya, perdón, esto es increíble porque yo uno de los mapas que usaba, que me creé, eran mapas energéticos, ¿no? Para saber en qué sitio estaba yo de energía y saber moverme hacia otro sitio. Yo tengo mapas míos propios creados y entre ellos también contemplo de las 4 zonas de emergencia, pero no lo contemplaba desde el factor energético. Entonces, esto es aún más integrativo en el sentido de que el mismo mapa psíquico también te sirve como mapa energético y entonces integra estos dos aspectos y es algo también muy interesante a tener en cuenta. bueno, esto que estás diciendo, desde lo que se llama, lo que te decía, el mapa no solamente contempla, digamos, lo energético y lo psíquico, también lo real, porque es un mapa que anula los tres registros, lo real, lo imaginario y lo simbólico, que se llama, que es de que alguna manera lo ves en el centro del mapa. Contempla las tres lógicas, o sea, contempla los tres registros posibles sobre los que los humanos interactuamos en este plano. Por eso es un mapa que te permite tener una lectura y una respuesta de toda situación. Yo cuando, por ejemplo, cuando fue el Mundial de Fútbol, el pasado, que jugó en Brasil hace unos meses, estuve con Pepe Allende, con José Allende de la Ruta Verde, con un amigo también, estuvimos durante todo el mes haciendo el pronóstico de los partidos anticipado. O sea, decíamos, mañana juegan tal, tal, tal y tal, y hacíamos la apuesta, el resultado va a ser, va a ganar, va a empatar o va a perder tal o cual equipo. Esto no era por el tema del fútbol porque nos guste o nos deje de gustar, sino era un ejercicio para mostrar cómo hasta en algo tan masivo como el fútbol es posible aplicar algo hermético. Y las lecturas hechas durante ese ejercicio, que duró todo el mes, eran basadas en esto, en leer lo que tenía que ver con el Mundial y con los equipos, y con los jugadores de los equipos y con los árbitros, con todo el contexto, en este mapa, y decir, en base a eso, entendemos que va a suceder tal cuestión en la realidad. De los ciento y pico de partidos que hubo, o sea, del 100%, digamos, el nivel de efectividad fue de más del 90% de anticipación. Son contados con los dedos de la mano los partidos en donde la lectura no fue la correcta.
O sea, dijimos, gana tal equipo y gana el otro o empataron. Inclusive en lecturas que parecían muy difíciles, como eran los casos en donde, por ejemplo, lo que pasó con España, cuando fue goleado por Holanda, que te cuento ahí rápidamente la lectura que se hizo, era justo cuando España estaba en la sucesión de su corona, cuando había abdicado, se había dado la noticia de que abdicaba el rey, que volvía, que apareció uno nuevo. Y ante eso dijimos, España como campeón mundial regente está teniendo problemas internos con su corona. Por lo tanto, se la está cediendo a un otro. No va a poder sostenerla en este campeonato. Y eso fue. Automáticamente quedó demostrado. El papel de España, bueno, quedó eliminado en primera ronda. Pero De tenía hecho, lo que estaba pasando ahí. de hecho, todo el mundo que quiera puede ver todos esos pronósticos que fueron haciendo Cristian y Pepe. Yo los vi casi todos y evidentemente en casi todos acertaron porque como dice Cristian, más allá de cómo vaya el fútbol, de qué equipo esté jugando, de si el jugador es más bueno o no es tan bueno, hay otras leyes que rigen la realidad, que son las leyes de los mitos, de las palabras, de los estados de ánimo, de los afectos y las alineaciones de los afectos, que estas leyes sutiles se han de considerar muchísimo a la hora de hacer algo porque tu realidad va a ir siempre direccionada donde estas cuestiones sutiles vayan, más allá de lo bueno que sea el equipo o de lo bueno que sea el jugador. Por eso hay jugadores muy buenos que en determinados sitios siempre juegan no muy bien y otros que no son tan buenos que en determinados sitios juegan muy bien. Esto se debe a una serie de condicionantes, pero como tampoco os quiero hablar mucho del tema, lo que sí que os recomiendo es que miréis en la página de Cristian, en tupropiocamino.org, toda la seguida del mundial que se hizo para que podáis por lo menos ver y entender cómo se hacen estas lecturas de lo sutil o en qué se basaban Cristian y Pepe para mirar el contenido que se iba a generar dentro de los partidos de fútbol y muy importante, el contenido social que se está generando en este planeta en el momento actual. Entonces, esto os animo a todos a que lo miréis para que podáis comprobar que evidentemente las leyes de la realidad no se mueven con las teclas que nos han enseñado, sino que se mueven con otras. Y simplemente quería recalcar esto, Cristian, lo siento por la interrupción. Miguel, como ves, este mapa, te digo, este es el mapa de bolsillo que tienes que tener todo el tiempo hasta que te lo aprendas de memoria, digamos. Pero si tú tienes este mapa, puedes leer in situ toda situación. Y como se trata de leer, entonces ahora ya he dicho las cuestiones bien generales, o sea, lo que tiene que ver con las divisiones, los cuadrantes, verticales, horizontales y cada uno, y además considerando la hora, y lo que estábamos diciendo de la lectura del mapa, y solamente hoy, si te parece, concluyo con la cuestión general, o sea, ahora cómo se lee este mapa, y en el próximo encuentro, o en uno subsiguiente, cuando ya tú regreses, lo que ponemos en juego es ya la particularidad de este mapa. ¿Te parece? Me parece perfecto. Así también seguimos la lógica universal, que es ir de general a particular. Bueno, Bueno, con simplemente todo, todo esto nada más, perdón, de cómo se lee cada cuadrante, que es para cerrar el tema, si te parece. sí, sí, sí. Así ya lo liberamos y ya pasamos a otras cuestiones, ya cerrando el encuentro. Cada cuadrante en sí mismo, ahora sí, cada cuadrante en sí mismo, pero la lectura general es entender que el yo en cada cuadrante va a perseguir un resultado, así como cuando decimos, el sujeto tiene que tener un resultado al cual dirigirse, tiene que tener una dónde y tiene que armar un plan. Esa estrategia está tomada en realidad de lo que el yo hace, de lo que ya hace el yo por sí mismo. El yo persigue un resultado. No es que el yo anda haciendo cosas por la vida de una manera aleatoria. Tiene resultados muy concretos. El yo persigue un resultado y a su vez, como persigue un resultado, también para lograr ese resultado te dirige bajo ciertas lógicas.
O sea, pone en juego ciertos adondes para alcanzar ese resultado. Simplemente entender esto, por ejemplo, y tomándolo como situación, digamos, de muestra. Cuando tú estás ante una situación nueva en tu vida, algo que estás iniciando en tu vida, es una zona de emergencia por lo que decíamos antes. Es un principio, no hay inscripción todavía respecto de esa situación. Por lo tanto, tu yo entiende que no tiene respuesta en el registro ante eso. Lo que va a intentar hacer que es habitar esa situación nueva con lo mismo de siempre. Pero para lograr eso, esa zona que se llama ante los inicios, una zona de principio, el yo para eso lo que va a intentar que es que tú como resultado de eso, el yo va a intentar que no lo hagas, o sea, que quedes igual que antes. Por ejemplo, si tú quieres hacer un negocio nuevo, o quieres hacer un viaje nuevo, o cualquier cuestión que quieras emprender en tu vida que tenga que ver con algo nuevo, cuando estés en el inicio de algo, tu yo va a intentarte volver al estado de antes, que es lo que veíamos, ese estado de nacer. Cuando tú naces a la vida, cuando tú naces, sales del cuerpo de tu madre, automáticamente el único instinto que hay, la única pulsión que el ser humano, como ser humano traemos, es lo que se llama la pulsión de muerte, o sea, la de volver al estado anterior. Lo mismo es el psiquismo acá. El resultado que persigue cuando tú estás ante algo nuevo es que lo abandones y vuelvas al anterior. Para eso, para lograr ese resultado, va a perseguir lo que se llama tres adondos, o sea, te va a poner en juego tres lógicas para que tú vuelvas a ese estado. Primero, que esperes, o sea, bueno, ahora no, cuando tenga el dinero, cuando la alineación planetaria sea tal, cuando las condiciones sean no sé qué, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con una espera, o la otra cara, porque la espera es la cara pasiva de este adonde, pero también tiene una cara activa que es la apresura. Si tú te apresuras, si tú no contemplas, bueno, toda esa lógica también hace que, para volver al estado anterior, entonces cualquier cuestión ante una zona de inicio que tú detectes como que estás esperando, tienes que aprender a bloquearla, porque eso es de tu yo, es una respuesta automática. No hay posibilidad de sujeto si ante una espera tú simplemente vuelves al estado anterior. La otra vía lo llama la justificación, que como ves está ligada a la anterior, porque cuando tú esperas es porque te das motivos. Entonces, cuando dices, es por el país, es por la situación económica, es por el gobierno, es por la familia, es porque ahora no tengo tiempo, esa espera también se transforma en una justificación. Encuentras una cuestión externa a ti o una cuestión interna que lo utilizas como un motivo para decir ahora no. Y por tercera vía, que es la más peligrosa y la peor de todas, es cuando directamente le echas la culpa a una afuera, se hace lo que llama un combate hacia afuera. Agarras y dices, ok, no, es por tal persona que no puedo, sino es que me hace la vida imposible, nunca se puede. Eso de poner esa culpa afuera, o sea, de creer que el otro es el responsable, esa es lo que llama ese combate hacia afuera, y es la peor de las vías, porque además le estás cediendo todo el poder, quedas a merced de ese otro. Esas tres vías que son los adondes es lo que tu yo, tu ego va a intentar poner para que llegue al resultado de ¿qué? De que desistas de eso y vuelvas al estado anterior. Eso es lo que tiene que ver con este cuadrante, pero también te da la cura, ¿ok? ¿Qué haces cuando te encuentras ante eso? ¿Qué haces cuando te descubres esperando, justificándote o haciendo un combate hacia afuera? Pues lo que haces es lo que este mapa te enseña para avanzar, que es, si tú dijiste que ibas a hacer tal cosa, la cumples. No importa cualquier otra situación. Algo que tienes que aferrarte es a transformar en hecho eso que dijiste. Por ejemplo, cuando tú dijiste lo del viaje que estás organizando, cuando se te presentaron todas esas dificultades, ¿qué eran? Eran situaciones para que volvieras a ese estado anterior. Sin embargo, te ataste a lo que dijiste que ibas a hacer y ahora lo estás concretando. ¿Se Exacto, entiende? en ningún momento consideré no ir, en Ok, ningún momento consideré no hacerlo. Sabía que bueno, tenía que hacerlo, pero que no sabía cómo. Y no saber cómo en este camino es algo muy positivo. El, a veces vivir en el misterio, a veces vivir en el misterio es el mejor sitio porque es donde toda tu fuerza se puede desencadenar. No hay una lógica, y al no haber una lógica tienes más opciones. El así es. problema es cuando te aferras a una única opción. Esta será la única manera en la que yo puedo ir allá. Ahí se te va a romper, no vas a poder. Tienes que estar abierto porque el recurso te puede venir por donde menos lo esperas. De hecho, te viene por donde menos lo esperas.
Entonces, como tú te centres solo en una idea para hacer algo y lo cierres, es muy posible que no lo llegues a conseguir. Sin embargo, cuando te abres, cuando abres el resultado y no sabes por qué vía te va a venir, pero sabes que vas a ir, para eso tienes que considerar algunas cosas y otras no tienes que considerarlas. De esto ya también podemos hablar en otros programas, pero bueno, cuando tú realmente tienes claro que quieres ir, el cómo denso, el cómo real, aparece la circunstancia. Tú lo que te has más que de preocupar, lo que has de observar y lo que has de escuchar es lo que tú pones en lo sutil para llegar al resultado denso que tú quieres. Y para eso, lo primero es tener el mapa que te dice dónde estás atrapado. Y en este caso, este mapa es el de las zonas de emergencia. Que como hemos dicho, cada vez que estamos en un límite, este límite se manifiesta en estas tres formas, ¿no? Salvador, o sea, espera, justificación y combate hacia afuera. Pero esto se debe a determinadas zonas que vamos a tocar en lo particular el próximo encuentro que tengamos. El próximo encuentro que tengamos, que ya será para mediados de octubre, para finales de Ah, octubre sí. más bien. Será el próximo miércoles después de que nosotros vengamos. No sé si quieres decir algo más respecto al mapa, Cristian. No, no, simplemente como bien vos ya vas saludando también con las cuestiones que vas aportando, entender que cuando aprendes a leer este mapa, descubres que la realidad tiene realmente hilos ocultos que son totalmente previsibles. Y con esto tú puedes anticipar, como en un partido de ajedrez, los movimientos, y obviamente cuando lo aprendes a reconocer en ti, todavía es mucho más efectivo y mucho más abarcativo. Esto que tú mencionabas, pues, y como veíamos, ¿no? Todo lo que narraste al principio respecto de tu viaje y de lo que hiciste, terminamos, digamos, al cierre del programa mostrando cómo es una cosa totalmente entendible desde el mapa y que, por suerte, gracias a que avanzaste, o sea, que digamos, te sostuviste en tu palabra, es que lo conseguiste. O sea, justamente ante una sola Exacto. Ahora no te oigo, Cristian. emergencia, hola, hola. Hola, hola, ahora sí que te Ah, escucho. sí, y bueno, ya obviamente como cierro ahora sí también de mi participación por hoy, desearte tanto a vos y a todas las personas que viajen contigo un excelente viaje, van a un lugar mágico, también de mi parte que le hagas llegar un afectuoso abrazo a Nicolás, a mi amigo Nicolás, con él hemos compartido algunos momentos también, tenemos algunas cosas por realizar y llegado el momento, te agradezco que le transmitas este mensaje de mi parte y que le envíes también este saludo, si es posible. Y sinceramente te felicito por tu apuesta y también entender que esta puerta que estás abriendo lo que va a hacer es que aún ingresen desafíos más importantes a futuro próximo y por suerte dentro de estos desafíos más importantes hay partes que vamos a compartir. Correcto. Sí, has dado en la clave. Cada vez que consigues un desafío, lo mejor que puedes hacer es ponerte un desafío mayor, para entonces continuar evolucionando. Y bueno, yo el desafío personal que me he puesto es colaborar contigo en el documental del origen oculto del ser humano y ir realmente a estos sitios de saber original de todo planeta Tierra, estas culturas, por lo menos a las más importantes, en tu compañía y en la compañía de los grupos de gente que quiera aprender de estas culturas y que quiera aprender también pues lo idéntico que hay entre todas las culturas de una manera real, de una manera vivida, ¿no? No solo aprendida, sino vivida en el día a día. Es una gran apuesta. Realmente no tengo nada mejor que hacer que conocer el origen oculto de la humanidad y lo idéntico entre todas las enseñanzas. Y también decir pues que estos encuentros están abiertos para todo aquel que pues que quiera venir con nosotros a iniciar esta apuesta.
Así es, teniendo como punto de encuentro el próximo enero 2015, que vamos a estar haciendo algunas tareas juntos, algunas charlas, algunos talleres, y ahí haremos el diagrama de estos encuentros o estos viajes que vamos a estar haciendo alrededor del mundo para poner en juego este saber hermético desde unas pruebas que tengan que ver tomando como referencia el origen del ser humano, en donde creo poder anticipar que quizás el primer lugar donde hagamos este viaje, o este primer lugar a lo que vayamos, y lo digo ya como para empezar a poner una línea en el universo también para leer las señales, el primer lugar donde posiblemente vayamos en conjunto es Notre Dame, para leer todo lo oculto que se juega a través de lo que es el lenguaje del argot, de las catedrales, entender cómo el hermetismo te enseña que cuando tú quieras ocultar algo, pues ponlo a la vista de todos, y qué mejor lugar para poner la enseñanza oculta del hermetismo que en el lugar en donde ese hermetismo intenta ser solapado, ocultado por todas las vías, como es una catedral, el templo, uno de los templos máximos de una de las religiones con más seguidores. Eso es uno de los primeros lugares que iremos. También posiblemente estando ahí en Notre Dame, pues haremos el pasito que le sigue a Europa, que es el cruzar el Canal de la Mancha para ir a lo que es esto. Correcto, correcto. Aparte, aquí en Notre Dame también hay mucha historia con lo que tiene que ver con Cristo, ¿no? Bueno, por eso decía, el Ajá. saber hermético es el mismo que Cristo ha puesto en juego. O sea, ese saber iniciático que vamos a ir recorriendo, recordar que la historia de la humanidad, la historia oculta del ser humano tiene dos caminos. Uno es el saber que le fue transferido, o sea, ese fuego sagrado que le fue robado a los dioses a través de Prometeo. Esa es una vía y es la que vamos a ir a encontrar en cada uno de estos lugares. Y la otra es lo que tiene que ver con la parte anecdótica de cómo fue creado el ser humano, por qué y demás. Son las dos lógicas que se abren al entender el origen oculto de cada uno de nosotros. Correcto, y dos lógicas que se integran. Muy bien, pues con todo esto ya habéis escuchado a Cristian. Dentro de muy poquito estaremos haciendo cosas juntos. Bueno, ya estamos empezando a hacerlas juntos, ya hace unos meses que hacemos cosas juntos, solo que las hacemos a nivel virtual, pero ahora va a pasar también a lo real. Con todo esto, despedirme de todos vosotros. El programa mm, ya lo vamos a dejar hasta finales de octubre, reposar un poquito. Y muchas gracias también, Cristian, por todo lo que me has acompañado en el programa. Como tú dices, no eres un invitado, tú eres parte de este programa, una parte muy, muy importante. Recordaros a todos los demás que a partir de octubre continuaremos repasando todos estos temas, entraremos a lo particular de las zonas de emergencia y también haremos un programa especial hablando del saber de América, de Latinoamérica y de la importancia de que todo esto llegue a Europa y a otros lugares. Entonces, a partir de aquí, no sé si quieres aportar algo, Cristian, a los No, demás. simplemente entender que aparte para la fecha que lo vamos a estar haciendo es muy especial. Yo estoy preparando un programa especial que voy a lanzar para esas fechas, que tiene que ver con una de las historias ocultas de la humanidad, una de las tantas historias ocultas de la humanidad, que en este caso es la historia oculta de Cristóbal Colón. O sea, ¿qué pasó con Colón realmente? ¿Por qué primero? ¿Es verdad que vino a América sin saber a dónde venía? Bueno, empezando bajo esa lógica, entender que Colón lo que hizo en ese momento, mostrar la historia oculta, no voy a decir mucho más ahora, mostrar la historia, entender que Colón manejaba saberes herméticos, decir simplemente que sabía muy bien a qué venía. El programa que estoy preparando es para mostrar para qué venía. Y casualmente nos sirve muy bien de puente entender que ese puente energético entre Europa y América, que tú ahora vas a llevar a cabo en lo real, yendo desde Europa hacia América, nos da justamente la pauta en todo ese momento para hablar de por qué es necesario, para que realmente se produzca ese salto de conciencia en lo particular de cada quien, es necesario tejer también en lo general
ese puente. Acá vemos otra vez la lógica. Para poder hacer ese salto de conciencia en lo particular, es necesario en lo general hacer un puente entre Europa y América, un puente energético. Volvemos a ver cómo si se puede tener en cuenta el mapa para todo. Entonces, aprovechando la fecha, que va a ser cerca de octubre, digamos, lo de Colón se festeja el 12 de octubre, se celebra, como quiera llamarlo, hay que entender de todo esto que acá no es que vamos a hablar de lo que Colón hizo, dejó de hacer, o lo que luego la corona española, o la portuguesa, o las distintos colonizadores hicieron, sino entender que detrás de todo esto Colón tenía una historia oculta que tiene que ver con el hermetismo y con la enseñanza original de la que estamos hablando. De eso hablaremos entonces en este programa especial y entenderemos ahí también por qué esta cuestión del puente. ¿Qué día será? Y a ver, va a ser para la fecha cercana al 12 de octubre, porque es la fecha en la que se recuerda este momento, digamos, ¿no? Lo que se conoce como el descubrimiento de América a nivel social. Obviamente que ya ni siquiera históricamente se sostiene que América haya sido descubierta por Colón. Ya sabemos que estuvieron acá antes los vikingos, los fenicios, bueno, y otras culturas, pero bueno, a nivel social se conoce como el descubrimiento de América. Pues yo simplemente lo que voy a intentar poner en juego es la otra historia detrás de esta historia. Muy bien, muy bien, pues ya hemos oído a Cristian. Y bueno, y aquí estamos, un europeo y un americano, recorriendo toda esta enseñanza y tratando de integrarla. Bueno, pues con todo esto nos despedimos. Un fuertísimo abrazo, Cristian. De aquí más o menos un mes nos volvemos a ver, un poquito antes, 3 semanas. Un fuerte abrazo también a todos los que nos estéis escuchando. Y en octubre volveremos con los programas de Conciencia Mágica y Frecuencia Cristal. Y bueno, y continuando desarrollando estos temas herméticos. Muchísimas gracias, excelente recorrido, excelente viaje y un gran saludo también para Nicolás y todos los que estén contigo. Se lo daré. Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, mal viviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos, analizar.